¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de formación ética en relación al tema cuáles son las características de la propiedad comunitaria de los indígenas. Tenemos que reconocer que nuestra Constitución Nacional reconoce a estos grupos indígenas en sus diferentes etnias para que puedan ser, digamos, tratados como seres humanos dignos, con dignidad, y también para que puedan ser respetados con sus temas culturales, con sus idiomas, con todo lo que se refiere a sus creencias. Y sobre todo también recordemos que los españoles no lo trataban como seres humanos, sino más bien querían tratarlos como esclavos, explotados. Y esto nosotros vamos a ver en el día de la fecha, que nuestra carta fundamental de nuestra organización, de nuestro Estado, que es la ley, que es la ley máxima, la Constitución Nacional, los cuida y los protege, ya sea en su idioma, en su lenguaje y también en su cultura, todo lo referencia a su modo de vida, su forma de subsistencia. Entonces, vamos a analizar un poco algunas de las características de qué manera se deberían ser respetados su cultura. Estamos hablando de las comunidades indígenas en sus diferentes etnias. Y recordemos que las etnias son sus diferentes parcialidades. A modo de ejemplo, el Nivaclé, los Guarayos, también los Macá, los Mascoin, por dar algunos ejemplos de indígenas con distintas etnias o parcialidades en la República del Paraguay. De la propiedad comunitaria de los indígenas. Recordemos que los indígenas viven en comunidades, viven en conjunto de personas, y dentro de esa gran extensión de tierra, ellos tienen sus familias, pero viven en grandes comunidades, y dentro de esas comunidades tienen pequeñas viviendas que normalmente son de paja, de chozas, y allí ellos tienen formados sus familias. Y el Estado les proveerá gratuitamente de esas tierras para que puedas ellos vivir en comunidad, para que puedas vivir en ello en distintas familias, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles e imprescriptibles. Nosotros estaremos analizando con ejemplos y de una manera sencilla y clara estas características, cuáles son que hacen referencia a las comunidades comunitarias de los indígenas. Por ejemplo, hablamos que estas tierras de los indígenas son inembargables. ¿Qué significa esto? Que estas tierras de los indígenas no pueden estar sujetos de garantía. Ellos no pueden, un tercero o ellos mismos, por ejemplo, quieren sacar un préstamo y estas tierras quieran poner como garantía del cumplimiento de la obligación de ese dinero que ellos recibieron. Entonces no se puede embargar como un objeto de cumplimiento por el dinero que ellos puedan realizarlo o pudiesen eh, hacer trámites. Normalmente hay indígenas en la comunidad, en el Chaco, hay un gran porcentaje de diferentes parcialidades, que también, no es que hay algunos indígenas que viven de forma de la caza, de la corrección de frutos, de la pesca. Y hoy en día también ya hay indígenas que ya han estudiado y son docentes, profesores en sus comunidades. Ellos también ya tienen su pequeña ganancia, su pequeño salario, donde sí ellos pueden realizar préstamos, pueden realizar digamos, créditos, pueden retirar créditos. Entonces ellos dan esa garantía de acuerdo al salario que ellos puedan generar o que puedan disponer. Pero nunca pueden dar como garantía esas tierras que ellos tienen. Está prohibido por ley. Bueno, indivisibles. Se les debe entregar cierta cantidad de extensiones para habitar en comunidad. Por eso, bueno, habla una segunda característica, que son indivisibles. Y se les debe entregar las tierras de grandes extensiones. Esto quiere decir que ellos se le entregan ciertas hectáreas
y en ese lugar deben vivir varias familias, una cierta cantidad de tierras para que todos puedan entrar o habitar allí y puedan hacer una vida comunitaria. O sea, está prohibido que se le dé, por ejemplo, a la comunidad Nivaclé se le dé ciertas extensiones de tierra en Caguazú y otra parte se le da, por ejemplo, en Boquerón. No, si esta comunidad es de Nivaclé, se le tiene que dar cierta cantidad de extensiones a toda esa familia, a toda esa comunidad de Nivaclé en Caguazú o en Boquerón, en el departamento de Boquerón. Pero no dividir, por eso habla de indivisibles. Intransferibles. Estamos hablando siempre de las comunidades, de las características de las tierras comunitarias de los indígenas. Esas tierras otorgadas por el Estado a ciertas comunidades no pueden ser transferidas de vuelta. O sea, no es que una vez que se lo ha transferido, ellos deben hacer una vida comunitaria de esa parcialidad o de esa etnia, y no es que con cierto tiempo se lo pueda sacar y después devolverlo otra vez. No, ellos se lo tienen que devolver y hasta que se extinga, por decirte, se había extinguido por diferentes motivos su comunidad, entonces de esa manera el Estado ve otras políticas que realizar. No es que se le da que se lo había dado a esa comunidad, esas tierras, se lo saca y se lo busca y se lo da a otro lugar otra vez. No, es intransferibles o se lo tengan que transferir a otras personas particulares, ya sea por políticas que el Estado cree conveniente. Por eso, por ley, para darle una garantía que puedan vivir, si a esa comunidad indígena o parcialidad se lo ha dado, ya no se lo puede sacar para dar a otros particulares. Por ley, entonces, todo esto se garantiza a esa comunidad específica. Bueno, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tierras que ellos recibieron, que con el correr del tiempo no pierden ese derecho de la tenencia de la tierra. No es que a esta comunidad de parcialidad Nivaclé le entregaron una tierra para que puedan vivir comunitariamente y que a los 10 años se le tengan que sacar nuevamente. No, ellos pueden vivir ahí de por vida de forma comunitaria, de todas lo que corresponde de acuerdo a su etnia o de acuerdo a su parcialidad. Por eso habla imprescriptibles. Quiere decir que con el transcurso del tiempo no pierden ese derecho al cual fueron otorgados. No susceptibles de garantizar obligaciones, de contratos, ni de ser alquiladas. Estos indígenas que son propietarios de estas comunidades, con sus caciques o con sus jefes, ellos no pueden alquilar, y eso es lo que significa arrendar. No se lo pueden dar, por ejemplo, a un tercero para que ellos ceden sus tierras para que puedan realizar otros tipos de trabajo. Está prohibido. Ellos sus tierras no pueden alquilar a un tercero ni entre ellos mismos. Por supuesto, para eso cada uno tiene sus tierras y ahí deben hacer una vida comunitaria, ya sea a la caza, a la pesca o otras a la recolección de frutos, y que normalmente se lo tienen que dar donde tenga poder habitar así hacia lo que haya campos, donde haya bosques, porque ese es su hábitat, esa es su vida de ellos. Entonces, ellos hacen ahí una vida comunitaria y no deben alquilar entre ellos ni a terceras personas. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos indígenas. Para que ellos puedan trasladarse de esa comunidad, tiene que haber fuertes argumentos bien sólidos, bien consistentes, y en base a eso se analiza y en base a criterios jurídicos, legales y razonables se ve la posibilidad de buscarlo a otra zona, pero eso es en casos excepcionales. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos analizado que los derechos de los indígenas son respetados en la República del Paraguay y se los deben entregar tierras, grandes extensiones de tierras para que puedan ellos vivir de forma en comunidad.
Por eso habla de una propiedad comunitaria. ¿De quiénes? De los indígenas. Y existen varias parcialidades o etnias indígenas en la República del Paraguay. Por eso pues vamos a escuchar siempre que, por ejemplo, en el Chaco, en ciertos lugares, en el departamento de Boquerón, en ciertas zonas, viven los de la parcialidad Nibacle, y en otros lugares del Alto Paraguay, por ejemplo, pueden estar viviendo los Mascoin. Y esa propiedad comunitaria que fueron otorgados, ellos se les fueron otorgados para que puedan vivir en comunidades, en familias y deben ser respetados. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado en lo referencia a los derechos y de cómo deben ser tratados los indígenas, con respeto, con dignidad y son considerados seres humanos.